Seguimos con respecto a las funciones logarítmicas. Como se había mencionado anteriormente, recuerden que la función logarítmica se escribe de la siguiente manera, donde x es el argumento y a es la base. Recuerden, la base siempre son números, está formado por números reales positivos y distinto del valor de 1. Igual que en el caso de la función exponencial, si esa base es mayor a 1, se dice que la función logarítmica es creciente, y si la base está entre 0 y 1, era una función logarítmica decreciente, en ambos casos cortando el eje de las x en el valor de 1. Como ya anteriormente lo habíamos mencionado. Ven aquí la función logarítmica donde la base se expresó con la letra b. La b, si aumentaba de valor mayor que 1, ella es una función creciente, ¿ok? Lo que cambia es la velocidad de crecimiento. Ahora, si la base es 1, en realidad no existe la función logarítmica. Por eso es que se dice que la base tiene que ser distinta de 1. Y si la base es menor a 1, entonces es decreciente. Quiero que noten qué fue lo que pasó acá. Le di a la base valores negativos. ¿Aparece la función? No, no aparece. Por la razón de que precisamente la base no puede tomar valores negativos, solo valores positivos. Si está entre 0 y 1, ella es decreciente, mayor a 1 es creciente, y así está debidamente definida una función logarítmica. La función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Entonces veamos los siguientes ejercicios. Dice, sea f una función definida desde los reales hasta los reales infinitos, que por cierto, si estamos, bueno, que se refieren con la función f de x igual a 2 a la x, una función exponencial que efectivamente el dominio de las exponenciales serán los reales y su dominio y su codominio son los reales positivos. Entonces, el criterio de la inversa de f corresponde a la función exponencial y la función logarítmica son inversas, ¿ok? Ahora, pero supongamos que no lo sabemos. La función en este caso exponencial es 2 a la x igual a y, porque recuerden que f de x es lo mismo que poner y en este caso. Si nosotros aplicamos logaritmos a ambos lados, de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, este exponente lo podemos pasar al frente, quedando y logaritmo de 2 y escogimos apropiadamente la base de 2 igual al logaritmo de x base 2. Recuerden, se está aplicando logaritmos a ambos lados, logaritmo de esto y logaritmo de esto, ambos en base 2. Pero según la otra propiedad de los logaritmos, cuando la base y el argumento son iguales, esto es lo mismo que 1. Entonces quiere decir que y les está quedando como logaritmo de x en base 2. Entonces, recapitulemos. Recordemos que cuando calculamos una inversa, la x la cambiamos por y, la y por x, despejamos la y, se aplicó logaritmos a ambos lados, se aplican dos propiedades de los logaritmos y llegamos a la función f de x, bueno, f inversa de x igual al logaritmo de x base a. Por lo tanto, la inversa de la exponencial es la logarítmica. Si nosotros tuviéramos la función exponencial 3 a la x, simplemente va a quedar logaritmo de x base 3. Si fuera 7, logaritmo de x base 7. Y así sucesivamente. En el siguiente ejercicio dice, analice las siguientes proposiciones para la función dada por f de x igual al logaritmo de x base 4. Ok, para empezar, la base es 4 y eso nos define que la función logarítmica es creciente. Ok, entonces, en este caso, nos dicen en la primera proposición que f de 4 es mayor que 0. Eso es tan sencillo como evaluarlo. Logaritmo de 4 base 4, sabemos que cuando estos son iguales, eso da 1. Por lo tanto, eso es mayor que 0, efectivamente es verdadero. Y es consistente con una función logarítmica creciente. ¿Ok? Ahora, nos dicen que f de 1 sobre 16 es menor que 0. Lo mismo, podemos evaluar la función logarítmica en 1 sobre 16 y eso nos da precisamente el valor de menos 2. Recuerden que en sus calculadoras ustedes tienen la tecla de logaritmo
que tiene tanto para escribir el argumento como la base. ¿Ok? Se encuentra al lado derecho, al lado derecho superior de la calculadora. Si tienen una calculadora de las viejitas, esto lo pueden calcular mediante logaritmo tradicional, poniendo logaritmo de 1 sobre 16 dividido entre logaritmo de 4. Eso también les va a dar el resultado, que en este caso da menos 2, el cual efectivamente es menor que 0. Por tanto, de ellas son verdaderas ambas. El ejercicio 259 dice, la gráfica de la función f dada por f de x igual a logaritmo de x base 2 quintos interseca el eje x en. Es una función logarítmica decreciente, aunque en este caso no es tan importante si es creciente o creciente. Sabemos que por teoría la función logarítmica corta o interseca el eje de las x en el valor de 1,0. Pero hemos visto otros ejercicios en que en ocasiones la parte de teoría no resulta tan verdadera, porque eso es solo cierto en la función básica. Aunque esta es básica, supongamos que no lo sabemos. Supongamos que no sabemos que cortan el valor de 1,0 o se nos olvidó. Recuerden que una función, no importa la que sea, si corta el eje de las x, la y tiene que tomar el valor de 0. F de x es y. Entonces ustedes tienen que el logaritmo de x base 2 quintos tiene que dar 0. Y de acuerdo a la propiedad básica de los logaritmos, la base elevado al resultado, en este caso 2 quintos elevado a la 0, tiene que darnos el valor de x. Entonces 2 quintos a la 0 es igual a x, y 2 quintos cualquier potencia de cualquier base elevado a la 0 nos da 1. Por lo tanto la x vale 1. Efectivamente el punto de intersección es el punto 1,0. En el 260 dice, si f está definida de reales positivos hasta un codominio reales, nos dicen que tenemos la función f de x igual a logaritmo de x base un medio. Ok, el dominio está bien definido. Entonces la imagen de 8 es, recuerden que la palabra imagen significa y. Entonces es la y, eso es lo que dice aquí, la y de 8. Ok, ¿quién es 8? La x. Porque precisamente nos están pidiendo es la y. Entonces el valor de 8 es la x. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente calcular logaritmo de 8 base un medio. Usamos igual la calculadora en este caso y eso nos da menos 3. Podríamos aplicar las propiedades de los logaritmos, pero en este caso ahorremos un poquito de tiempo. Entonces esto nos da el valor de menos 3. ¿Ok? Si no tienen la calculadora, simplemente es poner un medio a la menos 3 igual a 8. Un medio a la menos 3, sería un medio a la x igual a 8 y se despeja el valor de x mediante una ecuación exponencial. En el siguiente ejercicio dice, considere las siguientes proposiciones respecto de la función f dada por f de x igual logaritmo de x base 5. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? Ok, estamos hablando de una función exponencial, una función logarítmica, donde la base es 5. Si la base es mayor a 1, ya sabemos que es creciente, por lo tanto tiene este modelo. Es creciente, corta en el valor de x1, o sea, en el punto 1, 0. Entonces, de ellas, ¿cuáles son verdaderas? Muy sencillo. F de 5 mayor a 0. Bien podemos venir a la calculadora y calcular logaritmo de 5 base 5. Cuando estos dos son iguales, sabemos que da 1 y 1 es mayor que 0. O sea, esta proporción es verdadera. También lo podemos ver en la gráfica. Para el valor de x5, la imagen que le corresponde está no necesariamente. Si es mejor hacer la evaluación y determinar el valor de cuánto es el logaritmo en la base 5. Ahora, la segunda proposición dice, la función evaluada en un quinto será menor a 0, lo mismo. Calculamos logaritmo de 1 sobre 25 en base 5 y esto nos resulta el valor de menos 2. Y menos 2 efectivamente es menor que 0. Por lo tanto, las dos proposiciones resultan ser verdaderas, ambas. En el siguiente ejercicio dice, si f es una función logarítmica de base a y f de x es menor que 0 para x mayor a 1, entonces se cumple que. Noten que en estos ejercicios, cuando ustedes lo que hacen es decirles f de x es lo mismo que decir y. O sea, nos están diciendo, si las y son menores que 0, o sea, si la gráfica está abajo del eje de las x, para las x mayores que 1, se cumple que, entonces nos está condicionando la base a. Lo que tenemos que hacer es simplemente lo siguiente.
Analizar los dos tipos de gráficas de función logarítmica, tanto la creciente como la decreciente, y determinar cuál de las dos gráficas cumple con las condiciones que nos están dando. Entonces nos están diciendo, si las y son menores que cero, o sea, estamos hablando de esta parte en esta gráfica o de esta parte en esta gráfica. Entonces, diciendo, entonces, si las y son menores que cero, entonces las x son mayores que 1. En este caso, para la parte donde las y son menores que 0, las x que corresponden son estas, o sea, las x que van de 0 a 1, pero aquí me están diciendo que son mayores que 1. En cambio, en este caso, para donde las y son menores que 0, o sea, hasta abajo de la gráfica, aquí las x que corresponden es esta región. Esa es la región que le corresponde a esta parte de la gráfica, que son precisamente los valores que van de 1 hasta más infinito. Siguiente ejercicio. Tenemos la función f de x igual a 2 logaritmos de x. Vean que se sale del esquema normal, por lo tanto, como nos piden determinar en la primera proposición que si interseca el eje x en 1, 0, tenemos que calcularlo en forma manual. Sabemos que una función corta el eje x cuando lleva vale 0. Entonces, 2 logaritmos de x y f de x es lo mismo que y, entonces ponemos 2 logaritmos de x igual 0. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, dando 0 todavía. Y usando las propiedades básicas de los logaritmos, 10 a la 0 es igual a x. Por lo tanto, sabemos que x tiene que valor de 1, porque 10 a la 0 da como resultado 1. La segunda proposición dice que si f de 10 es igual a 20. Bueno, es tan simple como evaluar el logaritmo. 2 logaritmos de 10, cuando no hay nada, se sobreentiende que es un 10. Entonces, 2 logaritmos de 10 base 10 da 1, y 2 por 1 da 2. Por lo tanto, de ellas es verdadera solamente la 1. Ejercicio 264. Dice, la gráfica de la función f dada por f de x igual al logaritmo de x base 2 tercios. Vean que la base 2 tercios en decimales es 0,66. Por lo tanto, eso quiere decir que es una función exponencial una función logarítmica decreciente. Ahora, ¿dónde interseca el eje x? Bueno, es un misterio, ¿no? En realidad, corta el eje x en el valor de 1. Ok, si ustedes quieren lo pueden averiguar. Sabemos que una función corta el eje x cuando y vale 0, entonces simplemente poner logaritmo de x base 2 tercios igual a 0, usamos la propiedad básica de los logaritmos, que 2 a la tercios a la 0 es igual a x, y cualquier potencia exponente 0 da 1, entonces x es 1, por lo tanto en este caso es correcto, entonces el punto era 1,0. En el ejercicio 265 dice considere las siguientes proporciones para la función f, dada por f de x igual al logaritmo de x base 9 séptimos. El mayor temor es utilizar bases distintas, porque no es lo mismo que una persona escriba 8, tal vez la persona más arriba cree que eso es menos 3, resulta que hay fechas para entregar las cosas, entonces, este... Bueno, entonces en este caso tenemos que f de x es igual al logaritmo de x base 9 séptimos. Entonces, como 9 séptimos aproximadamente es 1,29, estamos hablando de una logarítmica creciente. Entonces, f es estrictamente creciente, claro que sí. La segunda, la gráfica de f interseca el eje x en 9,9 séptimos, 0. No, eso es falso. Una función logarítmica, por lo menos su forma básica, siempre corta el eje de las x en el valor de 1. Si no, ustedes pueden comprobarlo poniendo logaritmo de x base 9 séptimos igual 1. No, tendríamos que poner logaritmo de x base 9 séptimos igual a la y, pero la y tiene que ser igual a 0. Entonces el logaritmo de x base 9 séptimos igual a 0, la resuelve y determina con eso el valor de la x. En el 266 dice, considera las siguientes proposiciones acerca de la función f dada por f de x igual al logaritmo de x base 0,32. En este caso es claro que la función logarítmica es decreciente. ¿De cuáles ellas son verdaderas? Bueno, f es estrictamente decreciente, es verdadero.
la gráfica de f no se interseca con el eje de la y, también es verdadero. Recuerden que la función logarítmica es asintótica con respecto al eje de las x, o sea, ya pasa pegadita pegadita, pero nunca lo llega a cortar. Por lo tanto, la respuesta correcta de la opción es de A. En el siguiente ejercicio dice, considera las siguientes proporciones para funciones logarítmicas. F de x igual logaritmo de x base un quinto, g de x y de base 3 cuartos, y logaritmo de x base raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿cuáles de ellos corresponden a funciones decrecientes? De ahí, bastante sencillo de comprobar. Un quinto es 0,2, 3 cuartos es 0,75 y raíz de 3 es 1,73. De aquí, solamente la función f y g tienen bases menores que 1 y por lo tanto ellas son decrecientes. En el siguiente ejercicio dice, sea la función f, sea f la función logarítmica dada por f de x igual logaritmo de x base 3 séptimos. El dinero de la función inversa, el criterio, perdón, el criterio de la función inversa de f es, bueno, vean muchachos, para calcular el criterio de la inversa, simplemente tenemos que el logaritmo de x base 3 séptimos es y, que es lo que nosotros nos dieron desde el inicio. Ahora, cambiamos la y por x y la x por y, o simplemente despejamos la x y sustituimos al final. Entonces, independientemente cuál de los dos métodos se escoja, la base elevado al resultado tiene que dar el argumento, o sea, 3 séptimos a la y tiene que dar x. Entonces, obtenemos, según las evidencias, que la función inversa evaluada a un séptimo da como resultado 3 séptimos a la x. Entonces, eso es precisamente el concepto de la función inversa. Sea f la función logarítmica dada por f de x igual f de x igual al logaritmo de x base a, con la a entre el valor de 0 y 1. Nosotros sabemos que según la teoría, si la a está entre 0 y 1, la función logarítmica es decreciente. Entre las características de f está a es creciente, es falso. Interseca el eje x en a,0, no, nosotros sabemos que interseca normalmente en 1,0. Interseca el eje y en 0,1. Sabemos que la función logarítmica no interseca el eje de la y. De hecho, es asintótico el eje de la y. Y la opción D dice, y tiene al eje y como asíntota. Efectivamente, tiene al eje y como una asíntota. Por lo tanto, el ejercicio, la opción correcta para el 269 es la opción D.